Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo a todos y sean todos bienvenidos a esta presentación. En esta presentación estaremos repasando la aplicación N400, la aplicación para la ciudadanía de Estados Unidos. Estaremos viendo la sección número 12, aquellas preguntas conocidas también como Have you ever? ¿Alguna vez? Estas preguntas son muy importantes ya que durante el transcurso de su entrevista, el oficial de migración le va a hacer muchas de estas preguntas. Estaremos repasando las preguntas en inglés y en español. Y también estaremos viendo las definiciones más comunes que le hacen de esta sección número 12. Usted tiene que ir listo para poder responder a estas preguntas. Como puede ver, es una aplicación muy extensa de muchas partes y en este caso específicamente esta es la parte número 12, la que tiene enfrente de usted. En sí son 50 preguntas y de estas 50 preguntas el oficial de migración siempre le va a hacer muchas de estas preguntas y es por esta razón que usted tiene que ir listo para pasar esta sección. En la mayoría de ocasiones el oficial de migración le va a preguntar unas 5, 6, 7, 8 preguntas. No le preguntará las 50 preguntas que tiene esta sección, esta parte número 12, pero le va a preguntar varias de estas preguntas. En esta presentación lo preparo para que usted pueda tener una entrevista exitosa. Pero vamos y comencemos este repaso. La pregunta número 1 dice, Have you ever claimed to be a U.S. citizen in writing or in any other way? En español, ¿ha declarado alguna vez ser ciudadano de los Estados Unidos por escrito o en cualquier forma? La respuesta aquí tiene que ser que no, ya que la ley le prohíbe a cualquier persona declararse un ciudadano, bien por escrito o en cualquier forma, cuando no lo es. En esta pregunta, muchas veces el oficial de migración le puede preguntar el siguiente concepto, o sea, la siguiente definición. El oficial le puede decir, explique qué es claim to be a U.S. citizen. La respuesta en este caso tiene que ser It means to affirm you are a U.S. citizen. Y en español significa es afirmar o decir que usted es un ciudadano de los Estados Unidos. La pregunta número 2 es, Have you ever registered to vote in any federal, state, or local election in the United States? Y en español es, ¿se ha registrado alguna vez para votar en cualquier elección federal, estatal o local en los Estados Unidos? Su respuesta tiene que ser que no, ya que usted no ha sido ciudadano de los Estados Unidos y no se puede registrar para votar en elecciones federales, estatales o locales. El oficial de migración le puede hacer la siguiente pregunta en cuanto a definiciones. Le puede decir qué significa register to vote. Su respuesta tiene que ser It means to sign up to vote. It means to sign up to vote. Y en español es inscribirse para votar. En sí la definición es sencilla y fácil de aprenderse, pero muchas veces los nervios nos traicionan. Por eso es importante que usted repase y repase lo más que pueda para poder recordar toda esta información. Muchas veces también el oficial de migración le puede decir, What does it mean to vote? ¿Qué significa votar? Usted también le puede responder nuevamente, It means the right to elect. Significa el derecho a elegir.
Muchas veces los oficiales de inmigración no tienen mucho tiempo para enfocarse en tantas definiciones. Ellos se enfocan más en cómo usted responde a las preguntas, bien con un sí o con un no. Las definiciones son importantes, pero en muchas ocasiones muchos oficiales no las hacen. Pero aún así, vaya preparado o preparada por si le hacen algunas de estas definiciones. La pregunta número 3 dice, Have you ever voted in any federal, state or local election in the United States? Y en español es, ¿ha votado alguna vez en cualquier elección federal, estatal o local en los Estados Unidos? La respuesta tiene que ser un no. Usted no puede votar en ninguna elección federal, estatal o local en los Estados Unidos si no es un ciudadano de los Estados Unidos. Y en esta pregunta se ha dado el caso donde oficiales de migración han preguntado nuevamente, What does it mean to vote? ¿Qué significa votar? En este caso, usted tiene que responder, It means the right to elect a government official. Y en español significa que es el derecho a elegir un funcionario del gobierno. Muchas veces los oficiales le pueden decir, ok, está bien, pero explíquese más. En ese caso, usted tiene que decirle qué significa elegir a un funcionario del gobierno como un senador, como un presidente, como un alcalde. Esto significa to vote. Pero como les dije anteriormente, muchos oficiales de migración no se enfocan mucho en definiciones. En la mayoría de casos son muy pocas las definiciones que preguntan. La pregunta número 4 tiene dos partes. La parte A dice, Do you now have or did you ever have a hereditary title or an order of nobility in any foreign country? No nos vamos a enfocar en la parte B de esta pregunta porque en nuestros casos la mayoría de nosotros nunca hemos tenido un título hereditario. Y en español es tiene ahora o alguna vez ha tenido un título hereditario o una orden de nobleza de cualquier país extranjero. O sea, si algún rey o alguna reina de un país le ha dado un título hereditario, en este caso la mayoría de nosotros no es así. Entonces nos enfocamos solo en la sección A de esta pregunta. En este caso, la respuesta tiene que ser que no. Y en este caso, el oficial de migración le puede hacer la siguiente pregunta. What is hereditary title or an order of nobility? ¿Qué es un título hereditario o una orden de nobleza? Usted le tiene que responder, It means a name or position given by a king or a queen. Y en español significa tener un nombre o posición dada por un rey o reina. La pregunta número 5 dice, Have you ever been declared legally incompetent or been confined to a mental institution? En español, ¿alguna vez lo han declarado legalmente incompetente o ha sido confinado a una institución para enfermos mentales? En este caso, su respuesta tiene que ser que no. Pero recuerde, cada caso es diferente, cada persona es diferente. Si usted ha estado en esta situación, tiene que decir que sí y proveer una explicación de lo que pasó para que el oficial de migración pueda determinar qué hacer en este caso. El oficial de migración le puede hacer la siguiente pregunta sobre la definición. What is legally incompetent? Su respuesta tiene que ser It means a person who is unable to make his
or her own decisions under the law due to mental problems. Y en español es una persona que no puede tomar sus propias decisiones conforme a la ley debido a problemas mentales. Otra pregunta que le pueden hacer es, what is a mental institution? ¿Qué es una institución mental? Usted tiene que responder, it means a place for people with mental problems. It means a place for people with mental problems. Y en español es un lugar para personas con problemas mentales. Vamos a la siguiente pregunta. La número 6. Do you owe any overdue federal, state or local taxes? Y en español, ¿debe algún impuesto atrasado federal, estatal o local? Su respuesta tiene que ser que no, pero nuevamente depende de su caso personal. Si usted debe impuestos, tiene que decir que sí, porque de todas maneras el oficial de migración va a hacer las investigaciones y se dará cuenta si usted debe algún impuesto al gobierno. Si en caso usted debe algún impuesto, usted tiene que contactar a la agencia del gobierno para hacer un acuerdo de pagos y usted tiene que presentar el acuerdo de pagos al oficial de migración. Para esta pregunta, el oficial de inmigración le puede hacer la siguiente pregunta. What does it mean to owe any overdue taxes? Su respuesta tiene que ser, it means to owe money to the government. It means to owe money to the government. Y en español, significa deber cualquier impuesto atrasado al gobierno. En esta misma pregunta le pueden preguntar, what are taxes? Or what is a tax? ¿Qué son taxes? ¿Qué son impuestos? Usted tiene que decir, it is a mandatory payment to the government. It is a mandatory payment to the government. Y en español es un pago obligatorio al gobierno. Ahora vamos y veamos la pregunta número 7. La pregunta número 7 tiene dos partes, la parte A y la parte B. En este caso nos enfocaremos en la parte A y dice de la siguiente manera, have you ever not filed a federal, state, or local tax return since you became a lawful permanent resident? En español, desde que se convirtió en residente permanente, ¿alguna vez no ha declarado impuestos federales, estatales o locales? La respuesta aquí tiene que ser que no, pero nuevamente depende del caso personal de cada aplicante. Y el oficial de migración le puede hacer la siguiente pregunta sobre la definición. What is not filed a tax return? Su respuesta tiene que ser, it means not sending the required tax forms to the government. Y en español, significa el no haber presentado las formas de impuestos al gobierno. Trate de recordar estas definiciones por si en caso el oficial de migración se las hace. La pregunta número 8 dice, have you called yourself a non-US resident on a federal, state, or local tax return since you became a lawful permanent resident? En español, desde que se convirtió en residente permanente, se ha declarado una persona no residente de los Estados Unidos en una declaración de impuestos federales, estatales o locales. En esta pregunta usted tiene que responder con un no. Y el oficial de migración le puede hacer la siguiente pregunta. What is a non-US resident? Usted tiene que responderle, it means someone who does not live in the United States. It means someone who does not live in the United States. Y en español significa que es alguien que no vive en los Estados Unidos. Por eso es que la respuesta a esta pregunta
es que no, ya que usted sí vive en los Estados Unidos. En esta pregunta también el oficial de inmigración le puede preguntar, what is a permanent resident? ¿Qué es un residente permanente? Usted tiene que responderle, it means someone with a valid green card. Y en español significa que es alguien con una tarjeta verde válida. Quiero recordarles nuevamente que muchas de estas definiciones en sí el oficial de migración no se la va a hacer. Muchos de ellos tal vez tienen un tiempo extra y deciden hacerle una que otra pregunta, definición. Por eso es bueno que usted vaya familiarizado de estas definiciones. La pregunta número 9 dice de la siguiente manera: Have you ever been a member of, involved in, or in any other way associated with any organization, association, fund, foundation, party, club, society, or similar group in the United States or in any other location in the world? Y en español, ¿alguna vez ha sido miembro de, involucrado con o asociado de alguna manera con alguna organización, asociación, fondo, fundación, partido, club, sociedad o grupo similar en los Estados Unidos o en cualquier otra parte del mundo? Si usted ha estado involucrado en alguna de estas cosas, usted tiene que decir que sí. De lo contrario, tiene que decir que no. Si responde que sí, ha estado involucrado, digamos, con algún tipo de partido o alguna fundación y responde que sí, tiene que dar una explicación por escrito. De lo contrario, la respuesta es que no. Vamos y veamos la pregunta número 10. La pregunta número 10 dice, Have you ever been a member of or in any other way associated either directly or indirectly with the Communist Party, any other totalitarian party, a terrorist organization? Y en español dice, ¿ha sido alguna vez miembro de o de alguna manera asociado directamente o indirectamente con el Partido Comunista, cualquier partido totalitario o una organización terrorista? Su respuesta tiene que ser que no en esta pregunta. Y el oficial de migración le puede hacer varias preguntas sobre las definiciones. El oficial de migración le puede preguntar, What is a terrorist organization? ¿Qué es una organización terrorista? Usted tiene que responderle, It means an organization that uses violence for political or religious purposes. It means an organization that uses violence for political or religious purposes. Y en español es una organización que utiliza la violencia con fines políticos o religiosos. Otra definición que le puede preguntar el oficial de migración es What is a Communist Party? ¿Qué es un partido comunista? Su respuesta tiene que ser It means a political party that limits freedoms. It means a political party that limits freedoms. En español es un partido político que limita las libertades. Un partido político que limita las libertades. También el oficial de migración le puede preguntar, What is communism? ¿Qué es comunismo? Usted tiene que responderle, It means a government system that controls everything and limits freedoms. It means a government system that controls everything and it limits freedoms. En español es el sistema de gobierno que controla todo o no hay libertades, limita las libertades. Usted puede decir cualquiera de estas definiciones,
o la definición que usted posiblemente ya sabe y se le haga más fácil decir. También el oficial de migración puede preguntarle, "What is a totalitarian party?" Y su respuesta aquí tiene que ser, "A government system that controls everything." A government system that controls everything. Y en español es el sistema de gobierno que controla todo. El sistema de gobierno que controla todo. Have you ever advocated, either directly or indirectly, the overthrow of any government by force or violence? Y en español, ¿alguna vez ha abogado directamente o indirectamente por el derrumbamiento de algún gobierno con el uso de fuerza o violencia? La respuesta aquí tiene que ser que no, ya que el hacer dichas acciones, el gobierno de los Estados Unidos lo mira de una manera muy mal. Y la definición que aquí posiblemente le pueden hacer es, el oficial de migración le puede decir, "What is to advocate?" o "What is advocate?" En este caso, usted le tiene que responder al oficial, "It means to support." Y en español significa apoyar. En sí no todos los oficiales de migración le van a preguntar definiciones, pero es importante que usted vaya preparado. Otra pregunta que los oficiales de migración le pueden hacer es, "What is to overthrow?" En este caso, usted le tiene que responder, "It means to remove a government by force." It means to remove a government by force. Y en español significa derrocar o remover un gobierno por la fuerza. Es importante que usted vaya preparado de la mejor manera posible. Vamos y veamos la pregunta número 12. Have you ever persecuted, either directly or indirectly, any person because of race, religion, national origin, membership in a particular social group, or political opinion? Y en español, ¿alguna vez ha perseguido directamente o indirectamente a alguna persona a causa de su raza, religión, origen nacional, pertenencia a un grupo social u opinión política? En este caso, su respuesta también tiene que ser que no. Y en este caso, el oficial de migración le puede preguntar, "What does it mean to persecute?" ¿Qué significa perseguir? Su respuesta tiene que ser, "It means to attack or hurt a person because of the color of their skin or beliefs." Y en español significa atacar o lastimar a una persona por el color de su piel o creencias. Tenga en mente también de que usted puede llevar sus propias definiciones con tal que el oficial de inmigración escuche una respuesta cuando le pregunte alguna definición. Por lo general el oficial va a estar satisfecho. Ahora vamos y veamos la pregunta número 13. Esta pregunta en sí se divide en 3 partes. Estaremos leyendo las 3 partes y también estaremos viendo una posible definición que le puede preguntar el oficial de migración. Veamos en inglés. Between March 23, 1933 and May 8, 1945, did you work for or associate in any way, either directly or indirectly with, question A, the Nazi government of Germany, question B, any government in any area occupied by, allied with, or established with the help of the Nazi government of Germany? Letter C, any German, Nazi, or SS military unit, paramilitary unit, self-defense unit, vigilante unit, citizen unit, police unit, government agency or office, extermination camp, concentration camp, prisoner of war camp, prison, labor camp, or transit camp. Esta pregunta en sí tiene bastante que se tiene que analizar. Veámosla en español. Entre el 23 de marzo de 1933
y el 8 de mayo de 1945 trabajó o se asoció en cualquier forma, ya sea directamente o indirectamente, con letra A, el gobierno nazi de Alemania; letra B, cualquier gobierno en zona ocupada por, aliada con o establecida con la ayuda del gobierno nazi de Alemania; y la letra C, alguna unidad militar alemana, nazi o del SS, unidad paramilitar, unidad de defensa propia, unidad de vigilancia, unidad ciudadana, unidad policial, agencia u oficio del gobierno, campo de exterminación, campo de concentración, campo de prisioneros de guerra, prisión, campo de trabajos forzados o campo de tránsito. Para esta pregunta, la mayoría de nosotros no habíamos nacido, entonces tenemos que responder a todas que no. La posible definición que le puede hacer el oficial de migración es "What is the Nazi government?" ¿Qué es el gobierno nazi? Y usted le tiene que responder "It means the political party of Adolf Hitler." Significa el partido político de Adolfo Hitler. Vamos a la pregunta número 14, la cual contiene muchas partes. Were you ever involved in any way with any of the following? En español, ¿alguna vez estuvo involucrado en cualquier forma con cualquiera de los siguientes? En este caso, le está preguntando si usted estuvo involucrado con letra A, genocide. Su respuesta tiene que ser que no. Y le pueden preguntar la definición de genocidio, genocide. El oficial de migración le puede preguntar, can you tell me what genocide is? Y usted le tiene que responder, it means the killing of a large group of people. Y en español significa el asesinato de un gran grupo de personas. Otra definición que le puede preguntar es torture, tortura. Le puede preguntar, can you define or can you tell me what torture is? Y usted le tiene que decir, torture means to cause great pain to someone. Y en español significa causar gran dolor a alguien. Otra definición que le pueden hacer es la de la parte C de esta pregunta, lo cual le está preguntando que si estuvo involucrado en la matanza o tratando de matar a alguien. Y el oficial de migración le puede preguntar, what does it mean killing or to kill? Usted le tiene que responder, it means to cause someone to die. Y en español es hacer que alguien muera. Y esta pregunta en sí tiene más secciones. En este momento hemos visto la sección A, B y C. La sección D, usted tiene que responderla con un no. La sección E, lo mismo, tiene que responderla con un no. La sección F también tiene que responderla con un no. Todas las partes, todas las secciones de esta pregunta tienen que ser respondidas con un no. Vamos y veamos la pregunta número 15. Were you ever a member of, or did you ever serve in, help, or otherwise participate in any of the following groups? En español significa alguna vez fue miembro de, o alguna vez sirvió en, ayudó a, o de otra manera participó en cualquiera de los siguientes grupos. Esta pregunta también se divide en varias secciones. La sección A es si usted estuvo involucrado en un military unit, en una unidad militar. Y el oficial de migración le puede preguntar, ¿qué es una unidad militar? What is a military unit? Y usted le tiene que responder, a military unit is a small group of military men. Y en español es un pequeño grupo de militares. Tenga en mente que usted tiene que responder como le corresponda en su caso personal. Veamos la otra parte de esta pregunta, lo cual es la parte B. En este caso se le está preguntando si usted fue parte de una unidad paramilitar. Y en inglés, paramilitary unit. El oficial le puede preguntar, can you tell me what a paramilitary unit is? Y usted tiene que responderle, it means a group of civilians
who act like the military but are not part of the military. Y en español, es un grupo de civiles que actúan como militares, pero no son parte de las Fuerzas Armadas. Vamos y veamos la otra parte de esta pregunta, lo cual es la letra C. Y en este caso se le está preguntando si usted participó en una unidad de policías, a police unit. Y el oficial de migración le puede preguntar, what is a police unit? Usted le tiene que responder, it means the law officers. En español significa oficiales de la ley. Esta es la definición más sencilla para definir lo que es una unidad de policías o a police unit. La otra parte es la letra D y en este caso es self-defense unit. Y el oficial de migración le puede preguntar, can you tell me what a self-defense unit is? Y usted tiene que responderle, it means a group of people who self-police their area. En español, es un grupo de personas que autovigilan el área. Muchas veces la policía no tiene suficiente alcance para patrullar las áreas remotas de ciertos países, entonces las personas hacen unidades para defensa propia. Vamos y veamos la letra E en este caso y está hablando de un vigilante unit, una unidad vigilante. Si usted participó obviamente en alguna de estas unidades, usted tiene que responder que sí. Pero si no lo ha hecho, obviamente ponga en la cajita donde dice no. Y el oficial de migración le puede preguntar, what is a vigilante unit? ¿Qué es una unidad vigilante? Usted le tiene que responder, it means a group of people who act like the police but are not the police. En español, es un grupo de personas que actúan como la policía, pero no son la policía. La letra F está hablando de un grupo rebelde, a rebel group. Le está preguntando si participó o fue miembro de un grupo rebelde. Usted tiene que responder de acuerdo a su experiencia personal. Y el oficial de migración le puede preguntar, what is a rebel group? Or can you define a rebel group? Usted le tiene que responder, it means a group that fights against the government. En español, es un grupo de personas que lucha contra el gobierno. Vamos y veamos la siguiente parte. En este caso se está preguntando si el aplicante participó en un grupo de guerrilla, a guerrilla group. Y el oficial le puede preguntar también, what is a guerrilla group? ¿Qué es un grupo guerrillero? Usted le tiene que responder, it means a group that uses weapons against the government. En español, es un grupo que usa armas en contra del gobierno. Vamos y veamos la otra parte de esta pregunta, la letra H. El oficial de migración le puede hacer la siguiente pregunta sobre una milicia. En este caso le puede decir, can you define what a militia is? Puede definir qué es una milicia y usted tiene que responderle, it means a non-official army. Significa un ejército no oficial. Vamos y veamos la otra parte. Esta pregunta tiene bastantes partes que usted tiene que responder con un sí o con un no. En este caso está preguntando de una organización insurgente, si usted perteneció o participó. En inglés, insurgent organization. Y el oficial de migración le puede preguntar, can you tell me what an insurgent organization is? Y usted le tiene que responder, it means a group of people that uses weapons to overthrow the government. Significa un grupo de personas que usa armas para derrocar al gobierno. Ahora vamos y veamos la pregunta número 16. Were you ever a worker, volunteer, or soldier, or did you otherwise ever serve in any of the following? Esta pregunta también se divide en varias secciones. En español, ¿alguna vez fue un trabajador, voluntario, soldado o de otra manera alguna vez sirvió en cualquiera de los siguientes? La parte A, prison or jail, prisión o cárcel. El oficial de migración le puede preguntar la siguiente definición. Can you tell me what prison or jail is? ¿Me puede decir qué es prisión o cárcel?
Y usted le tiene que responder, it means a place for people who break the law. Significa un lugar para personas que quiebran la ley. Veamos la siguiente parte de esta pregunta. Prison camp, campo de prisión. Y el oficial de migración le puede preguntar, what is a prison camp? ¿Qué es un campo de prisión? Usted tiene que responderle, it means a place for political prisoners. Significa un lugar para prisioneros políticos. A estas preguntas usted tiene que responder que no. Vamos y veamos la otra parte, la letra C. Detention facility. El oficial de migración le puede preguntar, can you define what a detention facility is? Y usted tiene que responder, it means a place where people are forced to stay. Significa un lugar donde las personas son forzadas a quedarse. Vamos y veamos la letra número D de la pregunta 16, un campo de trabajo, labor camp. Y el oficial le puede preguntar también, defina qué significa un campo de trabajo. Define what a labor camp means or is. Usted le tiene que responder, it means a place where people are forced to work. Y en español significa un lugar donde personas son forzadas a trabajar. Vamos y veamos la letra E. Y aquí dice, any other place where people were forced to stay. Y usted tiene que responder que no. A todas las preguntas de esta parte tiene que responder que no en este caso. Sería su mejor respuesta. Ahora veamos la pregunta número 17. Were you ever a part of any group or did you ever help any group, unit or organization that used a weapon against any person or threatened to do so? En español, ¿alguna vez fue parte de algún grupo o alguna vez ayudó a algún grupo, unidad u organización que utilizó un arma en contra de alguna persona o amenazó con hacerlo? Su respuesta tiene que ser no. Y en este caso el oficial de migración le puede preguntar, can you define what weapon means? ¿Puede definir qué significa un arma? Y su respuesta tiene que ser, it means an object that is used to harm or kill. En español, significa un objeto que se usa para dañar o matar a alguna persona. Tenga en mente de que las definiciones que estamos hablando no necesariamente se las van a hacer. Siempre he dicho y lo sostengo de que la mayoría de oficiales no hacen preguntas sobre definiciones, pero allá uno que otro sí lo va a hacer. Así es que es mejor ir preparado para tener una entrevista exitosa. La pregunta número 18 dice, did you ever sell, give or provide weapons to any person or help another person sell, give or provide weapons to any person? En español, ¿alguna vez vendió, dio o proporcionó armas a cualquier persona o ayudó a otra persona a vender, dar o proporcionar armas a alguna persona? La respuesta aquí tiene que ser que no. Definitivamente tiene que ser que no. Ahora vamos y veamos la pregunta número 19. Did you ever receive any type of military, paramilitary, or weapons training? En español, ¿alguna vez recibió algún tipo de entrenamiento militar, paramilitar o para el uso de armas? Su respuesta tiene que ser que no. Y el oficial de migración le puede preguntar lo siguiente. What is weapons training? ¿Qué es entrenamiento con armas? Y usted tiene que responderle, it means to learn how to use a weapon. En español, significa aprender cómo usar un arma. Ahora vamos y continuemos con la pregunta número 20. Did you ever recruit, enlist, conscript, or use any person under 15 years of age to serve in or help an armed force or group? En español, ¿alguna vez reclutó, alistó, conscriptó o utilizó a alguna persona menor de 15 años de edad para servir o ayudar en una fuerza armada o grupo? Su respuesta tiene que ser que no. El oficial de migración le puede preguntar la siguiente definición.
what is recruit? Or what is to recruit? Usted le tiene que responder, it means to ask a person to join a group. Y en español significa pedirle a una persona que se una a un grupo. Otra posible definición es, ¿qué significa enlist? Y el oficial de migración le puede preguntar, can you define or can you tell me what enlist means? Y usted tiene que responderle, it means to sign up. Y en español significa suscribirse. Sencilla la definición, llévela en mente por si en caso la necesite. Otra posible definición es conscript. El oficial de migración le puede preguntar, can you define or can you tell me what conscript means? Usted le tiene que responder, it means to require. En español significa requerir. La pregunta número 21 dice, did you ever use any person under 15 years of age to do anything that helped or supported people in combat? ¿Alguna vez utilizó a cualquier persona menor de 15 años de edad para hacer cualquier cosa que ayudara o apoyara a las personas en combate? Aquí no hay ninguna definición y su respuesta tiene que ser que no. La pregunta número 22 dice, have you ever committed, assisted in committing, or attempted to commit a crime or offense for which you were not arrested? ¿Alguna vez ha cometido, asistido en cometer o intentado cometer un crimen o delito por el cual no fue arrestado? Su respuesta aquí tiene que ser que no, y le pueden preguntar la siguiente definición. Recuerde, las definiciones, la mayoría de oficiales no las hacen, pero es bueno ir preparado porque hay uno que otro que sí puede hacerle alguna definición y usted tiene que ir listo. Y una de las definiciones que le pueden preguntar es, what is a crime? ¿Qué es un crimen? Y usted tiene que responderle en inglés, it means an action that breaks the law. Significa una acción que viola o quiebra la ley. Otra definición que le pueden preguntar es assisted in committing. Y el oficial de migración le puede preguntar, what is to assist in commit? Or what is assisted in committing? Y usted tiene que responder, it means to help someone to break the law. Significa ayudar a alguien a violar la ley. Otra definición que le pueden preguntar en esta pregunta es, what is an offense? ¿Qué es una ofensa? Y usted tiene que decir, it is an illegal act. En español significa un acto ilegal. Y otra definición que le pueden hacer en esta pregunta es arrested. Y el oficial de migración le puede preguntar, what does it mean to be arrested? Or what is arrested? Y usted tiene que decirle, it means to be taken in custody by the police. En español, significa ser detenido por la policía. Estas son las posibles definiciones que le pueden hacer de la pregunta número 22. Vamos a la pregunta número 23. Have you ever been arrested, cited, or detained by any law enforcement officer for any reason? ¿Alguna vez ha sido arrestado, citado o detenido por algún oficial de la ley por cualquier razón? Su respuesta va a depender de su caso personal. Si nunca ha ocurrido, usted tiene que decir que no. Si lo han arrestado, usted tiene que decir que sí. Tenga en mente que el oficial de migración ya revisó su récord desde antes que usted fuera a su entrevista. Entonces, la mejor opción siempre es decir la verdad. Pero veamos las definiciones que le pueden hacer en esta pregunta. El oficial de migración le puede decir, what does it mean to be cited? ¿Qué significa ser citado? Y usted le tiene que decir, it means required to go to court. En español, significa ser requerido
para ir a la corte. En estas preguntas que involucra arrestos, siempre tenga en mente que es importante que consulte a un abogado para que lo guíe de la mejor manera. Ahora vamos y veamos la pregunta número 24. Have you ever been charged with committing, attempting to commit, or assisting in committing a crime or offense? En español, ¿alguna vez has sido acusado de cometer, intentar cometer o asistir en cometer un crimen u delito? Aquí nuevamente la respuesta depende de su caso personal. Y una de las posibles definiciones que le pueden hacer en este caso es charge. Y el oficial de migración le puede decir o preguntar, what does it mean to be charged? ¿Qué significa ser acusado en este caso? Usted le tiene que decir, it means to be accused of committing a crime. Y en español significa ser acusado de cometer un crimen. La pregunta número 25 dice, have you ever been convicted of a crime or offense? ¿Alguna vez ha sido condenado por un crimen u ofensa? Su respuesta aquí tiene que ser dependiendo su situación personal. Y la posible definición que le pueden preguntar es, what does it mean to be convicted? ¿Qué significa ser condenado en este caso? Usted le tiene que decir, it means to be found guilty of a crime. En español, significa ser encontrado culpable de un crimen. Have you ever been placed in an alternative sentencing or a rehabilitative program? ¿Alguna vez lo han puesto en una sentencia alternativa o un programa de rehabilitación? La posible definición que le pueden preguntar en esta pregunta es what is alternative sentencing? ¿Qué es una sentencia alternativa? Y usted tiene que responder, it means another form of punishment instead of going to jail. Significa otra forma de castigo en lugar de ir a la cárcel. Otra posible definición que le pueden preguntar es rehabilitative program, un programa de rehabilitación, y le pueden preguntar, what is a rehabilitative program? ¿Qué es un programa de rehabilitación? Y usted le tiene que responder, it means a program to help someone back to good health. Significa un programa para ayudar a alguien a recuperar la buena salud. Y aquí usted tiene que responder bien con un sí o con un no, dependiendo su situación personal. La pregunta 27 dice, have you ever received a suspended sentence, been placed on probation, or been paroled? En español, ¿alguna vez ha recibido una sentencia suspendida, libertad provisoria o libertad condicional? Aquí hay varias posibles definiciones que le pueden hacer. Aquí su respuesta tiene que ser un sí o un no dependiendo su caso personal. Y las posibles definiciones que le pueden hacer en este caso sería sentence. El oficial de migración le puede decir, what is a sentence? ¿Qué es una sentencia? Y usted le tiene que responder, it means to be sent to jail by a judge. En español, significa ser enviado a la cárcel por un juez. Otra posible definición que le pueden hacer es probation. El oficial de migración le puede decir, what is probation? Can you define probation? Or can you tell me what probation is? Y usted tiene que responder, it means to be released from jail, conditional and good behavior. Significa ser liberado de la cárcel por buen comportamiento. Otra posible definición que le pueden preguntar es paroled. El oficial de migración le puede preguntar, what does it mean to be paroled? Or what is paroled? Usted le tiene que responder, it means to be out of prison early. En español significa salir temprano o más rápido de la prisión. Vamos y veamos la pregunta número 28. La pregunta dice, have you ever been in jail or prison? ¿Alguna vez
¿Ha estado en la cárcel o prisión? Y las respuestas pueden variar dependiendo su caso personal. Si usted nunca ha estado en la cárcel, usted tiene que decir que no. Si ha estado en la cárcel, tiene que decir que sí. Veamos la pregunta número 29. Por favor, lea con cuidado esta pregunta para poder responder de la mejor manera. Leámosla en inglés. If you answer no to all questions in items 23 to 28, then skip this item and go to item number 30. If you answer yes to any question in item 23 to 28, then complete this table. If you need extra space, use additional sheets of paper and provide any evidence to support your answer. En español dice, y es muy importante leer esta pregunta. Si respondió no a todas las preguntas números 23 al 28, continúe a la pregunta número 30. Si contestó sí en cualquier pregunta números 23 al 28, provea la información en la tabla abajo. Si necesita más espacio, utilice una hoja de papel adicional y provea pruebas para apoyar su respuesta. Si usted respondió que no a las preguntas 23 al 28, váyase y continúe en la pregunta número 30. Pero si contestó que sí a una de estas preguntas, entonces tiene que llenar el espacio que le dan en la aplicación y responda a las preguntas que le están haciendo en los espacios blancos que le dan en la aplicación. Vamos y veamos la pregunta número 30. Have you ever, alguna vez, have you ever been a habitual drunkard? ¿Alguna vez ha sido alcohólico habitual? La definición que le pueden preguntar aquí es, what is a habitual drunkard? ¿Qué es un alcohólico habitual? Usted tiene que responder, it means a person who drinks too much alcohol. Significa una persona que toma mucho alcohol. La parte B, have you ever been a prostitute or procured anyone for prostitution? ¿Alguna vez has sido prostituta o recurrido a alguien con fines de prostitución? Sus respuestas a estas preguntas tiene que ser que no. Y la posible definición aquí que le pueden hacer es prostitution. What is prostitution? ¿Qué es prostitución? Usted tiene que responder, it means someone who sells sex for money. En español es alguien que vende sexo por dinero. La parte C dice, have you ever sold or smuggled controlled substances, illegal drugs or narcotics? En español, ¿alguna vez ha vendido o contrabandeado sustancias controladas, drogas ilegales o narcóticos? Su respuesta aquí tiene que ser que no. La posible definición que le pueden hacer es smuggled. What is to smuggle? Or what is smuggling? Usted tiene que responder, it means to hide or transfer something illegal. Significa ocultar o transferir algo ilegal. Continuemos a la parte D. Have you ever been married to more than one person at the same time? ¿Alguna vez ha estado casado con más de una persona al mismo tiempo? Su respuesta tiene que ser que no. La posible definición que le pueden hacer es married. What is to be married? Or what is marriage? Usted tiene que responder, it means a legal union of two people. Significa una unión legal entre dos personas. La parte E dice de la siguiente manera, have you ever married someone in order to obtain an immigration benefit? ¿Alguna vez se ha casado con alguien para obtener un beneficio de inmigración? Su respuesta tiene que ser que no. Y la posible definición es immigration benefit. What is an immigration benefit? ¿Qué es un beneficio de inmigración?
Usted tiene que responder, it means to marry someone to get a green card. Significa casarse con alguien para obtener una tarjeta verde, lo cual es contra la ley. Vamos y veamos la parte F. Have you ever helped anyone to enter or try to enter the United States illegally? ¿Alguna vez ha ayudado a alguna persona a entrar o intentar entrar a los Estados Unidos ilegalmente? Su respuesta tiene que ser que no, porque el ayudar a alguien a entrar a los Estados Unidos ilegalmente es considerado ilegal. Y es por esta razón que usted tiene que decir que no. Continuemos y veamos la parte G en este caso. La siguiente parte dice, have you ever gambled illegally or received income from illegal gambling? ¿Alguna vez ha participado en juego ilegal o recibido ingresos procedentes de algún juego ilegal? La respuesta tiene que ser que no. Y la posible definición aquí es gamble. What is to gamble? Y usted le tiene que responder, it means to play games with money. Significa jugar juegos con dinero. La siguiente parte dice, have you ever failed to support your dependents or to pay alimony? ¿Alguna vez ha dejado de dar apoyo económico o pensión alimenticia a sus dependientes? La respuesta dependerá de su caso personal. La posible definición que le pueden hacer aquí es dependents, dependientes. What is a dependent? Or what are dependents? Su respuesta tiene que ser it means a person who relies on another person financially. Significa una persona que depende financieramente de otra persona. Otra posible definición que le pueden preguntar en esta pregunta es alimony. Y en ese caso le pueden preguntar, what is alimony? Y usted le tiene que responder, it means an order to pay money to a person. Significa una orden de pagar dinero a alguna persona. Y ahora vamos y continuemos con la siguiente parte. Have you ever made any misrepresentation to obtain any public benefit in the United States? ¿Alguna vez ha dado una declaración falsa para obtener cualquier beneficio público en Estados Unidos? Su respuesta tiene que ser que no, ya que esto es contra la ley. Y la posible definición que le pueden hacer aquí es misrepresentation. What is misrepresentation? Can you define it? Le puede decir el oficial de migración y usted le tiene que responder, it means to give false information about something. Significa dar información falsa sobre algo. Continuemos a la pregunta número 31 y dice, have you ever given any U.S. government officials any information or documentation that was false, fraudulent or misleading? ¿Alguna vez ha dado alguna información o documento falso, fraudulento o para engañar a algún oficial del gobierno de los Estados Unidos? Su respuesta tiene que ser que no, ya que es ilegal esto. Y las posibles definiciones que le pueden preguntar es, what is false? ¿Qué es falso? Usted tiene que decirle que it means not the truth. Significa que no es la verdad. Otra posible definición que le pueden hacer es misleading. Y el oficial de migración le puede preguntar, what is misleading? Usted le tiene que responder, it means to make someone believe a lie by giving false information. Significa hacer que alguien crea una mentira dando información falsa. La pregunta número 32 dice, have you ever lied to any U.S. government officials to gain entry or admission into the United States or to gain immigration benefits while in the United States? ¿Alguna vez ha mentido a algún oficial del gobierno de los Estados Unidos para entrar o ser admitido a los Estados Unidos o para recibir beneficios de inmigración en los Estados Unidos? Su respuesta tiene que ser que no. Y una de las posibles definiciones es lied.
mentir. El oficial de migración le puede decir, what is to lie? Usted tiene que decirle, it means to tell something that is not the truth in order to enter the United States. Significa decir algo que no es la verdad para entrar a los Estados Unidos. Otra posible definición que le pueden hacer es admission. Y el oficial de migración le puede decir, what is to admit? Or what is admission? Usted le tiene que decir, it means to be allowed to enter the United States. Significa ser autorizado a entrar a los Estados Unidos. La pregunta número 33 dice, have you ever been removed, excluded, or deported from the United States? ¿Alguna vez lo han removido, excluido o deportado de los Estados Unidos? Y la respuesta depende de su caso personal. Puede que sea sí si ha pasado esto o no si no ha pasado esto. Y una de las posibles definiciones es removed. What does it mean to be removed? Usted le tiene que responder, it means to be taken out of the United States by law enforcement. En este caso, inmigración. Significa ser sacado de los Estados Unidos por autoridades, la policía de inmigración prácticamente. Otra posible definición que le pueden hacer es excluded. What does it mean to be excluded? Le puede preguntar el oficial de inmigración. Usted tiene que responderle, it means to be denied entry into the United States. Significa que se le niegue la entrada a los Estados Unidos. Otra posible definición es deported, deportado. What does it mean to be deported? Le puede preguntar al oficial de migración y usted le tiene que responder, it means to be expelled from the United States by the U.S. government. Significa ser expulsado de los Estados Unidos por el gobierno de los Estados Unidos en este caso. La pregunta número 34 dice, have you ever been ordered removed, excluded, or deported from the United States? ¿Alguna vez ha recibido una orden para ser removido, excluido o deportado de los Estados Unidos? Aquí la posible definición es order. El oficial de migración le puede preguntar, what does it mean to be ordered? Y usted le tiene que responder, to be told by a judge. Significa ser dicho por un juez. O sea, el juez dio la orden de que usted sea removido o cualquier persona sea removida de los Estados Unidos. Vamos y veamos la pregunta número 35. Have you ever been placed in removal, exclusion, rescission, or deportation proceedings? ¿Alguna vez ha sido puesto en procedimientos de remoción, rescisión, exclusión o deportación? La respuesta aquí depende de su caso personal. Si esto ha ocurrido, tiene que decir que sí. Si no ha ocurrido, tiene que decir que no. Una de las posibles definiciones que le puede hacer el oficial aquí es exclusion. What is an exclusion? Or what is exclusion? Le puede preguntar al oficial de migración y usted tiene que responderle, it means to be denied entry into the United States. Significa que se le niegue la entrada a los Estados Unidos. Otra posible definición que le pueden hacer es rescission. Y el oficial de migración le puede preguntar, what is rescission? Y usted le tiene que responder, it means to cancel or take back your immigration benefits. En español significa cancelar sus beneficios de inmigración. Vamos y veamos otra posible definición. Y en este caso es deportation. El oficial de migración le puede preguntar, what is deportation? ¿Qué es deportación? Usted le tiene que decir, it means the act of being removed from the United States. Significa el acto de ser removido de los Estados Unidos o sacado de los Estados Unidos. Veamos la pregunta número 36. Are removal, exclusion, rescission, or deportation proceedings currently pending against you? ¿Existe actualmente procedimientos de remoción, exclusión o rescisión o deportación en su contra? Depende aquí su caso personal, ya que si esto existe tiene que decir que sí, pero si esto no existe, en este caso en su contra, tiene que decir que no.
Y la posible definición aquí que le pueden hacer es pending. What is pending? Y usted le tiene que responder al oficial de migración, it means to wait for a decision on your case. Significa esperar una decisión en su caso. En este caso puede ser de un juez del Departamento de Inmigración. La número 37 dice, have you ever served in the U.S. Armed Forces? ¿Alguna vez ha servido en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos? Dependiendo de su caso, tiene que decir bien sí o no. Y la posible definición que le pueden hacer aquí es Armed Forces. What are the Armed Forces? Le puede preguntar el oficial de migración. Usted tiene que responderle, it means the military of the United States. Significa la militar de los Estados Unidos. La número 38 dice, are you currently a member of the U.S. Armed Forces? Es actualmente un miembro de las Fuerzas Armadas. Y usted tiene que responder bien con un sí o con un no. Si usted está en la militar en este momento, tiene que responder que sí. Si usted no está en la militar, actualmente tiene que responder que no. Ahora, las preguntas 39 al 43 son específicamente para miembros de la militar y estaremos continuando con la pregunta número 44 y dice de la siguiente manera. Are you a male who lived in the United States at any time between your 18th and 26th birthdays? En español, ¿es usted un varón que vivió en los Estados Unidos en cualquier momento entre sus 18 y 26 años de edad? Para esta pregunta, usted tiene que responder con un sí o con un no. Recuerde que varias preguntas tienen una segunda parte. Cuando esté llenando la aplicación, asegúrese de leer todas las partes de cada pregunta. La pregunta número 45 al 50 son preguntas muy importantes y usted tiene que responder a estas preguntas con un sí, ya que tienen que ver con su juramento de lealtad a los Estados Unidos y lo que usted está dispuesto a hacer por los Estados Unidos en cuestiones nacionales, de emergencias. Pero veamos la pregunta 45. Do you support the Constitution and form of government of the United States? ¿Apoya usted la Constitución y el sistema de gobierno de los Estados Unidos? Su respuesta tiene que ser que sí. La posible definición aquí es que el oficial de migración le puede hacer es What is the Constitution? ¿Qué es la Constitución? Usted le tiene que responder It means the supreme law of the land. Significa la ley suprema de la nación. Otra posible definición que le pueden hacer en esta pregunta es Form of Government of the United States. What is the form of government of the United States? Y usted le tiene que responder It means a democratic republic. Significa una república democrática. Vamos y veamos la pregunta número 46. Do you understand the full oath of allegiance to the United States? ¿Comprende usted el juramento completo de lealtad de los Estados Unidos? Usted tiene que responder que sí. Una de las posibles definiciones es oath. What is an oath? Le puede preguntar el oficial de migración. Usted tiene que responder It means a promise to tell the truth. Significa una promesa que dirá la verdad. Otra posible definición es Oath of Allegiance. En este caso le puede preguntar al oficial de migración, What is an Oath of Allegiance? ¿Qué significa un juramento de lealtad? Usted le tiene que responder, It means a promise to be loyal to the United States. Significa una promesa de lealtad a los Estados Unidos. Vamos y veamos la pregunta número 47. Are you willing to take the full oath of allegiance to the United States? ¿Está usted dispuesto a tomar el juramento completo de lealtad de los Estados Unidos? Su respuesta aquí tiene que ser que sí. La pregunta número 48 dice, If the law requires it, are you willing to bear arms on behalf of the United States? Si la ley lo requiere, ¿está dispuesto a tomar armas en nombre de los Estados Unidos? Su respuesta tiene que ser que sí. Y la posible definición es bear arms.
El oficial de migración le puede preguntar, "What does it mean to bear arms?" Su respuesta tiene que ser, "It means to carry a gun to defend the United States." Significa llevar un arma para defender a los Estados Unidos. La pregunta número 49 dice, "If the law requires it, are you willing to perform non-combatant services in the U.S. Armed Forces?" Si la ley lo requiere, ¿está dispuesto a prestar servicios como no combatiente en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos? Su respuesta aquí tiene que ser que sí. Y una de las posibles definiciones que le pueden hacer es, "What are non-combatant services?" Su respuesta tiene que ser, "It means to help the Army in many capacities, such as translating or cooking or in any other way." Significa el ayudar a la militar en capacidades como intérprete o cocinero o en cualquier otra manera. Veamos la última pregunta, la 50. If the law requires it, are you willing to perform work of national importance under civilian direction? Si la ley lo requiere, ¿está dispuesto a realizar trabajo de importancia nacional bajo dirección civil? Y su respuesta tiene que ser que sí. La definición posible aquí es, "What is work of national importance?" ¿Qué es trabajo de importancia nacional? Y usted tiene que responder, "It means to assist in any way to help the United States." Significa ayudar en cualquier manera a los Estados Unidos. Otra posible definición es civilian direction. What is civilian direction? Usted le tiene que responder, "Civilian direction means to assist under the direction, for example, of the Red Cross and not the military." Significa ayudar bajo dirección civil como la Cruz Roja y no la militar. Esta pregunta específicamente lo que está diciendo es si usted está dispuesto a servir bajo la dirección civil. Eso puede ser la Cruz Roja, la policía, ayudar a la agencia encargada, por ejemplo, si hay una emergencia nacional como un temblor y usted esté dispuesto a poner su tiempo y colaborar en ayudar. Eso es lo que el gobierno quiere saber aquí, si usted está dispuesto a ayudar al país bajo dirección civil. Como pueden ver, esta es una presentación con muchas preguntas y es importante que usted sepa cómo responder a cada una de estas preguntas dependiendo su caso personal en muchas de ellas. Estudie bien estas preguntas, estudie bien la aplicación N400 y tendrá una entrevista exitosa. Y los veré en la próxima presentación.